Muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad me acompaña mi compañero José Alfredo Ropero y vamos a explicar el decreto legislativo 678 de mayo de 2020 a la luz de los principios aplicables a la hacienda pública y los ingresos que trata el mismo decreto. Bueno, para empezar vamos a hablar del principio de planeación. Este principio es fundamental en la conformación y ejecución del presupuesto, pero pues evidentemente podemos ver que el decreto 678 del 2020 no tiene una debida planificación al respecto, y menos en la magnitud del enfrentamiento económico y social frente al manejo del COVID-19. Es tal el grado de ausencia de este principio que solo describe ayudas económicas como los créditos, como ayuda de la entidad territorial y las actividades propias para coadyuvar en la reactivación económica del COVID-19. Dentro del principio de anualidad vemos cómo el decreto modifica o implementa un cambio en la naturaleza del mismo principio, dándole a la entidad territorial, hablemos alcaldía, gobernación, no solo la facultad de reorientar los recursos de destinación específica, sino que cuentan con la facultad por un tiempo superior a un año, teniendo actividades tales como traslados o cualquier actividad presupuestal que pueda modificar dicho recurso en su ejecución. Respecto del principio de universalidad, eh, este principio se acoge a la unidad y manejo de los recursos de las entidades territoriales. Se rompería, pues, en esencia el principio de universalidad porque los recursos destinados a este fin podrían ser cambiados para dar atención a la emergencia causada por el COVID-19 y se podría entender que pues, podría darse un inicio de una nueva universalidad partiendo como fin la atención con medidas presupuestales a la crisis de la pandemia. Dentro del principio de unidad de caja tenemos que referirnos y entenderlo como una caja común donde todos los dineros públicos del tesoro público ingresan. No importa de dónde provengan, pero siempre van a permanecer en esta caja, ¿sí? Y se podrán destinar a los cometidos que determina el presupuesto de la entidad territorial. En ese mismo entendido vemos cómo en el decreto legislativo que estamos estudiando el día de hoy se aplica este principio, ya que lo que buscaba el gobierno era redirigir todos los esfuerzos hacia el bien común. ¿Cuál es el bien común? La ayuda a la sociedad colombiana que ha sufrido y está sufriendo pues, las consecuencias de la emergencia económica y social producto de la pandemia COVID-19. Entonces, este principio ha sido bandera del gobierno y se ve muy claro en este decreto. Bueno, continuando con el principio de programación integral, pues vemos que el decreto 678 del 2020 acogió este principio como una búsqueda en donde pues, el presupuesto se ajuste a los gastos de inversión y funcionamiento. Sin embargo, pues podemos decir que paralelamente a la programación de las inversiones se debe contemplar los costos necesarios que se requieren para enfrentar el ahora y el después del COVID-19. Pues para nadie es un secreto que el COVID-19 va a permanecer con nosotros de aquí en adelante. El principio de especialización en esencia no es otra cosa que hacer referencia a la destinación que tienen los recursos, ¿sí? Entonces, los recursos tienen una destinación y para eso fueron creados. Entonces, ¿para qué específicamente en este decreto? Para satisfacer las necesidades y ayudar a la población que más lo necesite
a través de las entidades territoriales, producto de la emergencia económica. Bueno, y para terminar, pues el principio de coherencia macroeconómica. En virtud de ese principio de coherencia, el presupuesto en su integridad, según lo dispone el artículo 346 de la Constitución colombiana, debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. En ese sentido, pues el decreto 678 del 2020 unió el contexto de la coherencia macroeconómica en reactivar o intentar impulsar la economía, no solo con los créditos, sino con la potestad de los entes territoriales en optar y revisar según su realidad y así modificar su presupuesto sin limitación en los recursos con destinación específica. Por último, tenemos el principio de homeostasis presupuestal, que en concordancia con el anterior principio, lo que busca no es más que el equilibrio y sostenimiento del Estado capitalista y económico como eje primordial de este decreto. Entonces, lo que vemos es que es un pilar importante de la sostenibilidad de la democracia, como la conocemos, por el bienestar de la sociedad, producto de de la pandemia COVID-19. También debemos hacer mención de los ingresos de que trata el presente decreto. Vemos cómo a lo largo de este se mencionan ingresos corrientes y recursos de capital. Lo que sucede es que, como ya se vio, se le da la autonomía a las entidades territoriales para que recauden cualquier tipo de ingresos de cualquier parte de donde provengan, con el único fin de redirigir esos recursos para atender la emergencia COVID-19. Otro punto importante para referenciar con respecto al decreto 678 del 2020 es pues la declaración de inexequibilidad que hizo la Corte Constitucional el día 15 de octubre respecto de los artículos 6, 7 y 9 del mismo decreto. Básicamente la Corte lo que hizo fue, pues tras verificar esas estrategias de recaudo tributario de que trataban dichas disposiciones y que pertenecían al fuero de autonomía de las respectivas entidades territoriales, entonces pues se determinó que eran inexequibles porque pues reprobarían los juicios de necesidad y de no contradicción con la Constitución Nacional. Bueno, muchas gracias. Esperamos que todo haya quedado claro respecto del decreto 678 y su aplicabilidad bajo los principios de la hacienda pública. Muchas gracias. Gracias.